Hola a todos los que se están uniendo. Hoy día vamos a realizar la charla de la Facultad de Ciencia Agronómica, donde se encuentran las carreras de Ingeniería Agronómica y Ingeniería en Recursos Naturales y Renovables. Vamos a esperar un ratito hasta que se conecte más gente antes de empezar con hablar. Por ahora vamos a invitar a nuestro invitado del día de hoy que les comente quién es él, que se presente, porque él es el que nos va a acompañar durante la charla del día de hoy. Hola Hola, Javier. hola, ¿cómo Eh, estás ahí? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Cuéntanos un poco sobre ti, qué estudiaste, de dónde eres. Ya, pues, ya, pues yo feliz. A ver, yo soy ingeniero agrónomo, yo estudié en la Chile, por supuesto, y me titulé el año pasado. Antes de eso estudié pedagogía en química, bueno, y ahora trabajo en el Centro de Agricultura y Medio Ambiente de la facultad, que es Agrimed, y además trabajo en el Laboratorio de Fitobiología de la universidad, de la facultad en realidad. Eso es lo que estoy haciendo por ahora. Súper. Entonces tú nos vas a acompañar el día de hoy para hablarnos acerca de las carreras de la Facultad de Ciencia Agronómica. Claro, Y bueno, ahora ya hay harta gente conectada, entonces podemos empezar a hablar un poquitito antes de responder las dudas. Yo voy a bloquear ¿ya? los comentarios ahora para que así no interrumpan en la pantalla y no nos distraigan. Y después cuando ya se puedan empezar a hacer preguntas, voy a volver a activarlos para que la gente haga todas sus dudas, ¿ya? Ya, pues genial. Ya, súper. Empieza. Ya, te cuento, mira. Nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, cuenta con dos carreras, que es Ingeniería Agronómica e Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Las dos carreras asociadas al ambiente, a la situación real en la que vivimos. Una de ellas, agronomía, tiene que ver con alimentación, con los productos, cómo se elabora un producto, por ejemplo, fruta, verduras, animales, producción de agroindustria, por ejemplo, vinos, enología, suelo. eh, Dentro de producción animal hay mucha área y aquí es donde yo podría estar hablando por mucho rato sobre lo que hace o lo que potencialmente puede hacer un agrónomo. Pero eso deja un espacio abierto a lo que hace el ingeniero en recursos naturales renovables. Es un ingeniero que se dedica a la gestión. En este caso ellos ven todos los componentes no solo del desarrollo pre, sino que post un evento o un hito en la historia de un lugar. ¿Qué es lo que yo encuentro maravilloso de esta carrera? Es que ellos entienden el entorno de una manera distinta. Ellos logran comprender esta situación no solo dividiendo las dimensiones como la gestión de un recurso, sino que también entienden el territorio. Y este concepto yo creo que es fundamental hoy en día poder explicarlo y poder entender qué significa este territorio. Nosotros en la facultad siempre estamos avanzando hacia comprenderlo, hacia estar en un territorio como tal, y las dos carreras un poco cumplen con esta función, pero desde perspectivas súper distintas. Yo creo que eso es lo más bonito que tienen ambas. Eh, ¿Qué más decir de las carreras como tal? Yo creo que es súper complejo reducirla en tiempo, pero la invitación siempre está a que la vayan un poco conociendo y que ahora que vienen las preguntas en unos minutos más puedan ir liberando todas esas dudas que tienen, porque al final son carreras que, aunque claro, yo ya soy ingeniero agrónomo y me las conozco entre comillas, muchas veces cuando vamos a los colegios te das cuenta que no las conocen, no se conocen o no se sabía que existían. Y las carreras, estamos hablando de una de las más antiguas, que es agronomía, y la otra que tiene un buen rato ya en el ambiente, y que día a día se va haciendo más necesaria, que es la ingeniería en recursos naturales renovables, esta gestión, este territorio, comprenderlo, yo creo que cada día se hace fundamental para desarrollar nuevos profesionales. Eh, ¿Qué más contar? Un poco de la facultad, tal vez. ¿Qué opinas tú? Cuéntame. Tal vez podrías contarle la principal diferencia que existe entre las dos carreras, porque como tú Bueno, bien dices, la confunde mucho o la gente no siempre la tiene clara. claro, nosotros quizás en el pasado éramos, los agrónomos, éramos más establecidos a la producción. Hoy en día, si bien es cierto, es una gran rama de la ingeniería agronómica de la producción, no es todo. También entendemos los conceptos de sostenibilidad y vamos trabajándolo día a día. De hecho, por ejemplo, mi tesis se desarrolló en la elaboración de un sistema aeropónico que utilizaba el espacio mucho más eficiente y utilizaba el agua también mucho más eficiente. Entonces, el concepto antiguo este de solo producir ha ido evolucionando a entender cómo funcionan los sistemas y cómo nosotros podemos ir mejorando los sistemas productivos también.
el ingeniero de recursos naturales renovables nace desde esta necesidad de comprender el ambiente, pero no solo, como decía, por sus partes o dividiendo el ambiente en diferentes sistemas, sino que entenderlo como un todo y trabajar incluso ya no solo con el ambiente, sino que, por ejemplo, con las personas que viven ahí, la historia que se sitúa en ese lugar en específico, y eso es lo que vamos llamando un poco territorio, que ya no es solo esta escala biológica, sino que también le vamos integrando componentes nuevos que van desarrollando áreas que buscan un poco acompañar a la sociedad en este desarrollo constante que existe. Súper. Y bueno, también para contextualizar un poco, que no siempre la gente sabe bien es dónde queda la facultad, porque Ah, la facultad queda bien lejos de las demás facultades de la Chile. sí, Campus Sur, pese a que tiene diferentes facultades instaladas, una es el INTA y bueno, la Facultad Forestal y Veterinaria, agronomía es la más reconocida, entre comillas, por así decir, por la historia. Antumapu se encuentra en La Pintana y está en la Avenida Santa Rosa 11.315, muy cerca o relativamente cerca del metro Santa Rosa, si vienes Claro, desde el oriente. sí. Por si tú no Eso es. sabías, soy de veterinaria, entonces igual ahí está. Ah, sí, escuchan. Veterinaria tiene, compartimos lugares preciosos. Mundo Granja es un lugar precioso que un poco tiene un espacio bonito de interacción entre nosotros. Sí, pues, y ahí mismo ustedes hacen prácticas porque el espacio es bastante grande. Sí, mira, nosotros como la Facultad de Ciencias Agronómicas tiene diferentes estaciones experimentales que le llamamos, donde nosotros vamos desarrollando ciertas actividades o eh, cierta interacción con el medio ambiente. La más cercana de nosotros es Rinconada de Maipú, que es la estación experimental Germán Gres Silva, que tiene alrededor de 3.800 hectáreas, si no me equivoco. Eso está un poquito desactualizado, quizás ha variado en el último tiempo. Eh, pero ahí es donde nosotros, por ejemplo, en agronomía y en recursos naturales renovables, el primer año es donde más asistimos. Claro, un año como lo eran antes, hoy día está difícil, pero son estos espacios de desarrollo profesional que nosotros los enfrentamos todo el tiempo. Yo, sinceramente, en todos los años que estuve en la carrera, fueron un poquito más de 5 y eso también es verdad, se desarrolló mucho los terrenos en todos los ramos, porque ese espacio, por ejemplo, Rinconada, tiene de todas las áreas posibles. O sea, estamos hablando, tiene desde producción animal hasta producción hortícola, tiene viñas, tiene bueno, la destiladora de Antumapu que elabora eh, licores artesanales desde mucho tiempo. Entonces nosotros nos vamos desarrollando nuestras actividades prácticas, siempre tenemos el espacio de la facultad y además los espacios de las prácticas que muchas veces ocupamos las estaciones experimentales repartidas, como dije, por todo Chile, y vamos desarrollando nuestra actividad en este espacio, como te decía, práctico, donde vamos desarrollando actividades que son de repente de un día para el otro, durante el mismo día, y eso evidentemente absorbe también a la facultad, pues nosotros nos movemos mucho en el terreno dentro de la facultad, donde tenemos desarrollados, por ejemplo, huertos, donde tenemos huertos frutales, la planta de procesamiento de agroindustria, elaboramos queso, elaboramos aceite de oliva, elaboramos vino, por ahí tenemos una clase de cervezas también en agroindustria, que son un ramo, parte de una gama de ramos muy entretenidos para los agrónomos. Y los recursos tienen mucha salida de terrenos que tienen que ver con conocer el entorno. Entonces van desarrollando, por ejemplo, o hace tiempo yo me acuerdo, había una salida de terreno que era para elaborar un herbario. Entonces iban a Rincón a Maipú, se situaban en un espacio, estaban un par de días y hacían todo un levantamiento de información. Súper interesante en realidad. Eso yo creo que tiene que ver con un poco con la actividad. Javier, me dicen por interno que si puedes desactivar tu vibración, por favor, porque se escucha un poquito fuerte. Perfecto, dame un segundo que se me había olvidado completamente eso y me estaba justo hablando un par de cosas. Y ahora sí está desactivada. Súper. Ahora voy a activar los comentarios para que la gente pueda empezar a hacer sus dudas, sus preguntas. Recordemos de qué carrera estábamos hablando, Javier. Ingeniería en recursos naturales renovables y agronomía, ingeniería agronómica. Súper. Y esos son de la Facultad de Ciencias De ciencia Agronómicas. agronómica, claro. Entonces ahora, si tienen dudas, preguntas, consultas, pueden hacerle todas sus preguntas a Javier porque él sabe mucho acerca de las dos carreras. Bueno, acá nos llega la primera duda, que están preguntando si es que trabajas en terreno o en oficina también. Mira, la verdad es que vamos a ir por partes. Las dos carreras tienen una componente que es la oficina, que es innegable porque es la gestión. Muchas de las actividades se desarrollan en oficina.
pero también las dos carreras comparten esto del terreno, que no pueden vivir una sin la otra. Entonces, no podemos pensar en un agrónomo que no conozca el terreno o un recursero que no conozca, bueno, recursero es como la forma de decir ingeniero de recursos naturales renovables, por si acaso. No podemos pensar en un recursero que no reconozca el territorio. Entonces, es necesario y fundamental que trabajen un poco en esta dualidad. En mi experiencia, conozco casos de ingenieros agrónomos que trabajan en laboratorios y se mueven en ese espacio, en un espacio mucho más cercano a lo que sería una oficina, por así decir, pese a que tampoco lo es. Y también conozco agrónomos que están todo el día en terreno. Entonces, existe esta dualidad de la carrera y no podría ser eh, omitible pensar en que una no es junto con la otra. Súper. Mira, nos están llegando hartas preguntas ahora, hay bastante sobre el campo laboral, pero antes de eso hay alguien que pregunta si es que acaso ingeniería forestal no pertenece a esta facultad. Y no, no pertenece a esta facultad, ingeniería forestal es de otra facultad y está solamente esa carrera. Bueno, ahora nos puedes contar un poco más sobre el campo laboral de las dos carreras porque no especificaron de cuál, entonces para así despejar dudas al tiro. Ya, pues. Como te decía, en general, ingeniería en recursos naturales tiene que ver más con gestión. Yo en lo personal te podría contar experiencias de amigos que ya están evidentemente titulados y que están trabajando, que son desde el Ministerio o sea, de Medio Ambiente hasta ONGs que son desarrolladas por los mismos estudiantes y que van desarrollando núcleos distintos de vinculación territorial, por un lado, de energías renovables, por otro, que son súper diversas. Y esa, para mí, es como parte de la gran magia que tiene nuestra facultad, que es que te permite explorar casi que lo que tú quieres aprender de las carreras. Ambas carreras tienen en sus mallas desarrollados ramos y talleres que son optativos. O sea, por ejemplo, y aquí me voy a salir un poco de la pregunta, pero va a ayudar. La carrera de agronomía en su malla tiene el último año, el quinto año, ramos selectivos. Tú eliges qué ramos tomar. Y esto significa que tú vas formando un profesional casi especializado en lo que tú querías estudiar. Por ejemplo, y aquí tengo que caer en en lo que no es tan contado. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho sanidad vegetal. Y sin embargo, ahora trabajo en un laboratorio de fitobiología, de virus. Pero yo en el último año, yo tuve mis ramos de sanidad vegetal, que eran todo un área, y en el último año pude elegir qué ramos tomar. Y evidentemente, como no me gustaba sanidad vegetal, no tuve ninguna sanidad vegetal. Sin embargo, ahora me arrepiento mucho porque, claro, estoy trabajando con sanidad vegetal. Entonces, muchas veces uno toma estas decisiones en cuanto a lo que le gusta. Entonces, yo tomé todos los ramos de hortalizas, tecnologías de semillas, todos los que tenían que ver con el área que a mí me gustaban más. En el caso de recursos, y también es cierto, yo dentro de esta electividad de ramos pude elegir un ramo de ingeniería en recursos naturales renovables, y tomé un ramo de la otra carrera, que no está dentro de mi malla, sino que está de la otra malla. Y eso también se permite, o se puede hacer, entre comillas, gracias a que son de la misma facultad. Entonces yo pude tomar un ramo que se llama Taller de Vinculación Territorial, que era parte de los ramos selectivos de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, y así complementar el perfil profesional que yo quería establecer. Y eso para mí es algo maravilloso de nuestra facultad, que te permite explorar diferentes áreas, te permite ir conociendo el rubro y la experiencia profesional te va, bueno, proliferando de estas pequeñas interacciones. Claro. Y en eso mismo, como de ir experimentando en otras áreas, preguntan si es que acaso se puede tomar electivo en otras facultades. Mira, hasta donde yo sé, es posible, pero tienen que cumplir con ciertas características que eso ya habría que ir consultando a la medida que uno va conociendo los ramos. Yo en particular consulté si era posible tomar este ramo en específico y claro, cumplía con los parámetros que se establecían para que fuera evaluado como un ramo profesional. Sin embargo, igual existen los cursos de formación general, que son de toda la facultad y que uno tiene que tomar un número determinado a lo largo de la carrera. Y además existen los ramos libres, que esos también son de una gama de opciones muy variadas. Perfecto. Mira, acá hay un amigo que nos pregunta, dice, dentro de la práctica de ingeniería en recursos renovables, ¿es necesario manipular animales? Lo digo porque soy vegano. Ya, mira, hasta donde yo conozco, eh, la manipulación en ningún caso, ni en agronomía ni en ingeniería en recursos naturales renovables, es una cuestión obligatoria. Uno siempre tiene el contexto y va comprendiendo las situaciones que son individuales. Estamos en la Universidad de Chile y esa pluralidad es la fundamental. Entender que todos somos distintos, todos tenemos opciones distintas, mientras sean compatibles con la carrera es súper importante. Y en nuestra facultad eso se toma muy a pecho. O sea, imagínate que
nosotros como agronomía podemos hablar de producción animal, pero lo primero que hay que entender de producción animal es el bienestar animal. Entonces, desde ahí se parte en esta carrera, en esta gran área de la carrera. Sí. También hay alguien que nos pregunta si es que, ¿cuál es la diferencia principal entre agronomía y forestal? Ya, yo creo que tiene que ver con establecer, quizás el ambiente productivo de un origen no era súper similar. Y siempre agronomía ha estado desarrollado más en lo que tiene que ver con la producción, por ejemplo, de frutas, verduras, animales, y entender ese sistema. Yo no conozco forestal y ahí pido muchas disculpas porque en realidad corresponde a otra carrera, pero Sí. yo siempre bromeo con esto y digo que nosotros nos preocupamos como de los árboles que tienen frutas. Pero es una tontera en realidad, o sea, es como un chiste de amigo, por así decir. Bueno, también nos preguntan acerca de la diferencia entre ingeniería forestal y ingeniería en recursos naturales y renovables. Ya, de nuevo tiene que ver con, puedo hablar desde recursos, y recursos tiene que ver más con gestión, no solo con evaluación previa o posterior, sino que todo un contexto desde un impacto, por ejemplo. Entonces, recursos no solo evalúa cuando ya ocurrió un problema o la planificación de este, todo se integra para poder establecer de qué manera se pueden desarrollar, por ejemplo, extracciones y diferentes modelos de producción. Entonces, yo, a mi entender, insisto, pidiendo disculpas sin conocer mucho Forest, tiene que ver más un poco con esta producción, no lo sé, puedo asumirlo, pero recursos tienen que ver con esta gestión completa. Y ahí yo creo que ojalá haya un amigo de Forestal leyéndonos y pueda complementar eso, porque en realidad me siento súper al debe con ello. De todas maneras, después igual vamos a tener una charla de forestal que vamos a anunciar próximamente la fecha, pero igual va a haber, entonces para todas las personas que tengan esa duda, después se pueden volver a conectar en la otra charla. Bueno, nos llega otra pregunta que es acerca de las prácticas. ¿Cuándo Ya, se empiezan a realizar estas prácticas y si es que acaso la universidad tiene convenio con algunas partes para hacer prácticas? ya. Todo esto te lo puedo contar desde lo que viví en Ya. agronomía al menos, y en ciencias agronómicas nosotros tenemos diferentes prácticas todos los años. Tenemos práctica uno 2 3 4 y la profesional. Los recursorios, hasta donde yo entiendo, tienen también prácticas que están distribuidas y que tienen diferentes focos que están asociados a conocer el entorno, como les contaba. En agronomía, la primera es como una introducción a la agronomía, introducción a las ciencias agronómicas, por así decir, que tiene un ramo que es anual, es muy interesante. Nosotros vamos desarrollando diferentes actividades, ramo del cual soy parte como ayudante desde el 2013, las cuentas las pueden sacar ustedes. Y vamos desarrollando diferentes actividades que han ido variando un poco desde el conocer solo el rubro agrícola hasta hoy día que vamos conociendo el territorio y vamos entendiendo la gestión territorial. Pasando por todas las áreas de la agronomía, que son al menos 7 grandes departamentos. Y después uno va a llega a práctica 2 y práctica 2 tiene que ver con el desarrollo más en campo, por así decir. De hecho, tengo muy buenos recuerdos de práctica 2. Fui ayudante alguna vez, pero ya eso hace mucho. Y tiene que ver con el desarrollo de habilidad o de técnicas de producción o tecnologías de la producción agrícola. Entonces vamos más a terreno, tiene un huerto que cuidar y eso es muy, muy genial. Bueno, la tercera práctica, de la cual hasta hoy soy ayudante, tiene que ver más con economía agraria y tiene que ver con el desarrollo de empresas agropecuarias. Entonces uno va estableciendo niveles de eh, comprensión, análisis que te van ayudando a comprender cómo funcionan las empresas agrícolas. Y finalmente la 4 tiene que ver más, o tenía que ver más, con políticas agrícolas y la relación que se establecía. Entonces, si vamos un poco a hacer el resumen, la uno tiene obligatoriamente terreno, es todo un año, partía habitualmente con un terreno grande y tenía muchos terrenos semanales, o al menos uno cada 2 semanas, si no me equivoco. La práctica 2 era full terreno, evidentemente ahí siempre. La práctica 3 tenía que ver con cómo tú te acercabas a una de estas empresas del rubro. Y bueno, la práctica 4 tenía que ir más con conocer la situación actual. Y bueno, la 5 ya era la profesional, donde tú tenías un ramo que era en clase, en actividades más de salón, y ya tenías que cumplir una cantidad de horas que era en terreno. Y en ese caso yo
hice mi práctica en Prodesal, que es el programa de desarrollo local, que es una parte de INDAP, y la hice en Prodesal de Pirque, donde me tocó ver, aunque ustedes no lo crean, todas las áreas de la agricultura en ese tiempo de la práctica. Y fue desde abejas hasta, no, de todo, horticultura, fruticultura, suelo, no, me tocó ver de todo en esa práctica, fue maravillosa, o ¿En qué año sea, se fue hace? el quinto año. La carrera dura 5 años, ambas carreras duran 5 años, y en agronomía son una práctica anual, o sea, una práctica por año. Y en recursos, como te digo, son menos, pero son también distribuidas a lo largo de la carrera. Súper. También nos preguntan sobre la malla. ¿Qué tan cargado a la matemática, química, biología está la malla? Ya. Esto es una pregunta súper entretenida porque uno pensaría que por ser carreras como tan cercanas a la naturaleza, uno parte con naturaleza al tiro, pero la verdad es que no. Las carreras parten con un ciclo básico. Como nosotros comprendemos que todas las ciencias nacen desde este estudio, se van complementando con las ciencias básicas. Entonces, las dos carreras en primer año comparten química general, comparten botánica, comparten física en primer o segundo semestre, y agronomía tiene este ciclo básico que dura como un año y medio o dos, donde, como te digo, pasas matemáticas, pasas cálculo, álgebra, química orgánica, botánica, taxonomía. Para entrar en segundo año, a ramos que ya tienen más cercanía a lo que es agronomía como tal, que tiene que ver con edafología, que es el estudio del suelo, y recursos comparte, como te decía, el primer semestre y en general el primer año, pero ellos tienen más ramos asociados o más ramos de matemáticas, por así decir, porque tienen, por ejemplo, física 2, álgebra 2, agronomía tiene física 1 en segundo semestre, cálculo 1 y 2, álgebra 1. Ellos van desarrollando más ramos o más especialidad en los ramos matemáticos. Ambos comparten tener ramos de química, ambos comparten tener ramos de matemática y ambos comparten tener ramos de botánica. Entonces, por ahí en primer año se siente un poco más cargado, yo diría más cargado la matemática, pero en realidad, y siendo súper franco, yo no soy bueno con las matemáticas y eso no fue un problema. Busqué la ayuda necesaria, los profes, los ayudantes. Hoy día existe el SEAX, que es súper interesante analizar porque te permite acompañar cuando tienes una dificultad. Por ahí hice las tutorías en algún momento de química y la verdad es que es una ayuda súper interesante para cuando tienes este problema de los primeros años, para enfrentar la universidad. Súper. Mira, también nos preguntan, para ti, desde tu experiencia, ¿qué fue lo más difícil en agronomía? Uf, ya, yo no conozco de toda mi experiencia, si le preguntáis a dos personas, nadie te va a decir lo mismo, porque en general son muy, muy particulares las dificultades. A mí me cuesta, como te decía, un poco de matemática, y en algún punto, por ejemplo, edafología, que era el primer ramo que yo encontré como muy profundo, era mucha información de geología, de geomorfología, de edafología como tal, me costó mucho porque era mucha información nueva. Hasta ese punto yo iba conociendo como todas las materias, porque claro, igual era botánica, igual uno algo conoce, o sea, algo sabe por ahí. Química, física, matemática, uno lo va conociendo un poco. Pero cuando entré a la primera clase de edafología, para mí fue, diablos, esto me va a costar. Esto tiene color de hormiga. Y claro, uno es más miedo en realidad, porque después te vas acostumbrando a este método de estudio, después vas enfrentando los ramos con otra forma, y te vaya encantando. Al final, edafología es un ramo muy necesario, muy base, y cuando sales de una clase de edafología, o una clase de botánica, o una clase de taxonomía, ya no podéis mirar el mundo con los mismos ojos. Termináis mirándolo, viendo las plantas, cuál es la forma de la hoja. Cuando salí de EDAFO, te ponía a mirar el suelo y entendí, oye, esto no era, tiene muchas cosas, se comporta muy distinto. Entonces lo hace muy, muy entretenido. Y si tuviera que decir, a mí me costó en lo personal mucho los ramos de sanidad vegetal, que era el analizar los componentes bióticos. El primer ramo se llama recursos naturales bióticos y tenía que ver mucho del componente de zoología. Entonces yo tuve que ver virus, bacterias, hongos, eh, animales. Y pasé por todas las clases por todas las clases taxonómicas de los animales. Y fue mucha memoria y a mí ahí me costó mucho. De hecho, reprobé ese ramo y después me logré poner al corriente, por supuesto. Y la verdad es que eso me costó mucho. Pero
creo que si hubiese sido más metódico al estudiar, no me hubiese costado tanto. Yo creo que ahí tengo mucha responsabilidad de por qué me costó. Eso, mira, y el otro que sí cuesta mucho, y quizás a mí se me hizo muy entretenido y por eso no me costó tanto, fue riego y drenaje. Que yo lo entendí, yo en algún punto trabajé en topografía y gracias a eso como que entré al ramo y dije, oye, esto lo entiendo, es súper entretenido, súper aplicable, pero veía a mis compañeros que en realidad les costaba mucho y cuando llega la primera prueba todos sufrimos con esa prueba porque en realidad era mucha información, era muy entretenido, pero tenía que dedicarle una cantidad de tiempo, yo tenía mi pieza llena de papelitos con fórmulas para poder estudiar porque yo dije, bueno, si ya me cuesta ser metódico, con este ramo tengo que intentarlo. Y además es un ramo que los compañeros te meten mucho miedo, por así decir. Porque en realidad es súper complejo, po, pero se te hace muy entretenido de entenderlo. Súper. Bueno, también nos preguntan si es que acaso la facultad tiene convenio con el extranjero. Claro, mira, la universidad per se tiene estos vínculos con el extranjero y la facultad también con diferentes universidades a lo largo de todo el mundo y en diferentes áreas, como la agronomía se desarrolla y bueno, ingeniería en recursos también tiene esta capacidad de desarrollarse en diferentes áreas, uno va haciendo vínculos de forma más independiente con estas áreas en específico, universidades que tratan temas más particulares. Súper. Bueno, nos preguntan acá en Santiago, ¿dónde puede trabajar un agrónomo? Ya, es una buena pregunta, porque es mucho del mito que existe de la agronomía. Si bien es cierto, y, y si te vais para el sur, evidentemente cambia mucho el paradigma de cómo enfrentar la agricultura. Nosotros cuando conocemos Santiago también entendemos que la agronomía no es solo producir lechugas, por ejemplo. Tiene que ver con todos los productos que se pueden considerar alimentos, ¿cachai? Cuando nosotros hacemos este análisis que es muy, muy antiguo, que de hecho cuando yo llegué a agronomía me contaron la misma historia, y te dicen, oye, ¿qué tomaste de desayuno? Y bueno, uno típico responde, no, tomé un vaso de leche con un pan con... Y te empiezan a describir, y aquí lo voy a contar, para que se produzca un vaso de leche, tiene que haber pasado por una cantidad de profesionales entre medio, desde el ingeniero agrónomo que se preocupó de las praderas para alimentar a las vacas, el ingeniero agrónomo que se preocupó de las vacas y la producción de leche, el ingeniero agrónomo que se dedicó a elaborar la leche por el proceso por uno de los procesos que se puede establecer, hasta que llega al envasado, que incluso podría ser otro ingeniero agrónomo que se preocupa del envasado, de la tecnología del envase, para poder establecer la duración de este producto hasta que llega a tu mesa. Este canal de distribución completo tiene muchos agrónomos entre medio. Y claro, o algunos son de campo, o sea, uno no podría pensar en un agrónomo de pradera si no está en campo, pero algunos tienen que ver con industria. Y esas industrias, por ejemplo, están, si uno pensara en mermeladas, en encurtidos, en productos congelados, todo eso pasa, no pasa en la mitad del desierto, pasa muchas veces estas empresas que están cerca de Santiago. Digo cerca porque están en la región metropolitana, pero para no conferirle solo a esa zona. Entonces, si uno toma cualquier producto con lo que uno se puede alimentar, sí o sí han pasado por muchos ingenieros agrónomos de por medio. Y todos esos cumplen roles distintos. O sea, si ustedes se toman un vino, por ejemplo, también pues tiene toda una elaboración que no solo tiene que ver con la uva del campo, tiene que ver con el proceso de la agroindustria que está entre medio, de la vitivinificación de ese producto. Entonces, es muy difícil que yo les dijera como eh, en tal lugar están todos juntos los agrónomos trabajando en una pura parte. No, hay muchas áreas a desarrollar. Y eso, de nuevo, es como una de las grandes fortalezas que tiene la carrera. Si yo pensara en mis 144 compañeros que entraron conmigo en ese año, yo creo que ninguno trabaja de mi generación en lo mismo. Todos trabajan en cosas diversas, o sea, hay una variedad de cosas para hacer muy, muy enriquecedora. Súper. Mira, ahora nos llega una pregunta un poco más compleja. Te la voy a leer textual para que Ya, tú la entiendas bien. Dice, carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables te prepara para posteriormente crear tecnologías relacionadas con la sustentabilidad. tengo buenos ejemplos de eso, o sea, puedo decir que sí, porque tengo buenos ejemplos. De hecho, creo que el video que ustedes deberían ver los que están interesados en recursos, cuenta la historia de un ingeniero en recursos naturales renovables
que precisamente se dedicó a eso. Él parte de una ONG que desarrolla tecnología y va proliferando estas tecnologías a través del país, o sea, a lo largo del país. Y por ejemplo, este compañero que conocí hace, bueno, bastante tiempo ya, en realidad me acabo de sentir muy viejo, pero Rubén se dedicó a esto de la energía y lo trabajó, por ejemplo, en la isla de Juan Fernández. Entonces, él desarrolló tecnología junto a un grupo de estudiantes, un grupo de profesionales, y la fue desarrollando, como te decía, a lo largo del país. Entonces, la experiencia dice que sí, que los prepara y que tiene que ver siempre, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, pero tiene que ver con cómo uno se desarrolla en la universidad. Porque no es lo mismo entrar, pasar todos los ramos y salir, que entrar y hacer vida universitaria, que ir conociendo a los profes, conociendo las áreas que uno se puede desarrollar, ir participando en ayudantías, que es algo que yo fomento mucho, ir participando en actividades prácticas, en ir colaborando. De repente hay profes que necesitan ayuda y que uno, la única forma es acercarse. Ellos no van a ir a ofrecer algo, sino que uno se acerca. Y ahí es como uno va conociendo las diferentes áreas y uno va desarrollando sus propios intereses. Como les contaba en un principio, mi tesis fue desarrollada porque estuve mucho tiempo con cultivo hidropónico. Yo decía, pucha, esto se puede hacer de otra manera, puede ser más eficiente, y ya los cultivos hidropónicos son eficientes. Y ahí estuve buscando, tuve la ayuda de algunos doctorantes de la facultad, y fuimos un poco trabajando la idea y terminó en una idea muy práctica sobre producir lechugas, pero de una manera muy eficiente y muy amigable. Entonces yo puedo decir que quizás no hay un ramo que se llame desarrollo de tecnologías tanto, pero sí es algo que se desarrolla con la vida universitaria. Eso es muy importante. Súper. Mira, ahora estaba leyendo las preguntas y hay harta gente que nos pregunta sobre qué estamos hablando. Y para aclararle, estamos hablando sobre las carreras de la Facultad de Ciencias Agronómicas. La Facultad de Arquitectura, que también preguntaron, ya fue esa charla, pero si ustedes se la perdieron, la pueden ver en nuestro Instagram TV. Javier, ¿nos puede recordar cuáles son las dos carreras de las que estamos hablando hoy día? La Facultad de Ciencias Agronómicas contiene a Ingeniería Agronómica e Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Súper. Ya, acá preguntan también cuál es tu opinión acerca del campus en sí, como de la infraestructura que tiene, ¿te gusta? Uf, Antumapo es, Antumapo es una experiencia. Yo he tenido la oportunidad de conocer diferentes campus de diferentes lugares, y creo que Antumapo tiene una magia que es maravillosa. El espacio, lo verde, por ahí también va a haber disponible pronto un video para que puedan hacer un recorrido virtual. Es un espacio muy lindo. Pucha, no sé cómo transmitirle esto sin estar acompañándole a un recorrido. Tengo muchas ganas de que eso vuelva a pasar, pero por ahora les puedo contar que es un lugar muy lindo, que lo verde es prominente, que los campos, los pastos, los animales, la, la facultad se vive estando ahí. Nosotros, los que estudiamos ingeniería agronómica, ingeniería en recursos naturales, veterinaria, forestal, compartimos un espacio muy bonito. Compartimos una biblioteca, una infraestructura por fuera, que como estructura, uno puede decir que se mantuvo como en los 80, pausada, pero todo se ha ido renovando constantemente. Entonces, cuando yo partí, el gimnasio era muy distinto a lo que es hoy. Yo partí con un gimnasio con vigas de madera gigante, y hoy día es un gimnasio de última tecnología, todo renovado, hermoseado. Bueno, las canchas en realidad siguen siendo la cancha de rugby, la cancha de fútbol. eh, la biblioteca tiene, pucha, todo el espacio que uno puede necesitar. No somos tantas en la facultad, así que ahí uno no puede hacer comparaciones con otras carreras, porque en realidad somos bastante poquitos, comparado con otras, como chef, por ejemplo, que son muchos. Eh, Pucha, los laboratorios tienen, yo creo que una esencia que se guarda y que se respeta desde siempre. No quiere decir que no tengan tecnología, sino que guardan todavía mucha historia. Todavía, por ejemplo, tú vas al laboratorio de química y tení el frasquito con la disolución que está en la esquina de arriba, y que en realidad no lo ocupan hace 20 años, pero está ahí y ya es como parte de la esencia de ese laboratorio. Es muy lindo. Sí, Eh, puedo ir a esos laboratorios y tienes toda la razón. Yo también lo vi.
Bueno, acá nos preguntan algo más personal, que te dicen, ¿cómo te diste cuenta de que te gustaba esa carrera? Uf, ya, sí, la pregunta es personal, pero no me complica responderla. Yo estudié pedagogía en química 2 años antes, en la UNCE, y después me cambié a agronomía. Yo me cambié a agronomía pensando en terreno, en campo, porque conocí a agricultores del sur. Entonces yo dije, bueno, agronomía, campo, obvio, lógico. Yo voy a entrar y voy a seguir siendo un agricultor formado, por supuesto. Cosa que el primer año tú te enfrentas a un ciclo básico que era muy parecido a lo que ya he estudiado. O sea, el colegio, pedagogía en química era ciclo básico. Y cuando me toca enfrentar práctica uno, la vendimia, que fue como a la tercera semana de clase, yo digo, chuta, esto es más de lo que yo esperaba. Pero digo más porque en esos 2 o 3 días conocí muchas áreas que no alcancé a retener. Por ejemplo, mejoramiento genético de durazno. Había un huerto de tunas, había un huerto de hortaliza, había un huerto teníamos que analizar un tipo de suelo haciendo una calicata y yo no sabía de suelo, entonces como que te ibas mezclando de una cantidad de información y para mí volver de esa vendimia, de hecho yo me acuerdo de haberle dicho al profe Juan Manuel Uribe, cuando me subí al bus de vuelta, yo le dije, el próximo año voy a volver, pero voy a volver como ayudante. Bueno, y se rieron, me agarraron para el deseo, porque, oye, es súper, súper atrevido decir algo así. Y bueno, efectivamente soy ayudante desde el 2013, cumplí con esa parte. Porque efectivamente ese es un punto en la carrera en que tú te enfrentas a un mundo que yo no conocía. O sea, yo vivo en un departamento, no tengo, o sea, las áreas verdes son del condominio en general, pero yo no conocía el campo como lo conocía en esa instancia. Desde ahí para mí en adelante cambió. O sea, cuando volví a ir a una clase de botánica después de la vendimia ya era distinto. Cuando llegué a una clase de suelo y volví a ir a Rinconada de Maipú y volví a un terreno donde estaba en la mitad de un cerro, haciendo una calicata, que es una forma de analizar el suelo, que uno hace un hoyo de ciertas características y va analizando por parte del suelo. Y dije, esto no puede ser, o sea, para mí no podía ser más completo. Claro, después me di cuenta que uno igual puede ir perfeccionando muchas áreas, pero en ese momento conmigo hubo un cambio. Yo dije, esto me gusta, esto me llena ir a clases. O sea, sé que suena súper romántico, pero de verdad me llenaba ir a clases, a terrenos, por ejemplo. Eh, no sé, recuerdo un terreno de animales que estaba muy aburrido en el bus, así esperando, ya pasaba mucho rato. Llego al lugar y era un lugar maravilloso, ¿no? Era fuera de todo lo que yo imaginaba o el prejuicio que podía tener sobre esa área. Llego a un lugar muy acogedor, muy simpático, donde aprendí mucho. Eh, esos terrenos yo creo que te van enamorando día a día. No importa, insisto, a mí no me gustaba sanidad vegetal y en cada laboratorio que me tocó ir tenían muestras de todos los tipos posibles, de todo lo que íbamos a ver, y era imposible negar la cantidad de información que uno iba adquiriendo día a día en la carrera. O sea, eso yo creo que te termina encantando. Eso y el campo hermoso, por supuesto. Súper. ¿Nos podrías contar un poquitito qué es ser ayudante? Porque quizás no todos sepan, entonces así Ya, para que se ubiquen un poco más. ya, los ayudantes en la facultad son estudiantes, primero que todo, que colaboran con el profesor a cargo. Colaboran de diferentes maneras. Existen ayudantes que, por ejemplo, revisan pruebas, ayudantes que toman controles, ayudantes que participan en la asistencia, por ejemplo, ayudantes que hacen clases. En práctica uno, por ejemplo, hoy existen 3 profesionales, somos 3 los que estamos titulados. Hay un estudiante de doctorado, hay estudiantes de magíster, todos los demás, y somos un grupo como de 6 o 7 personas que van colaborando constantemente con el desarrollo de la actividad. Entonces el profesor hace la clase un día y nosotros hacemos los talleres, ayudantías, laboratorio, etcétera, terreno. Vamos participando en todo eso. Entonces cada ramo va teniendo su grupo de ayudantes, su staff. Yo en este semestre, por ejemplo, participo en agronomía con práctica uno y participo con agroclimatología. Y en uno hago más clases y en el otro participo más como con aportes eh, temporales, por así decir, como en talleres extra, porque ahí hay menos tiempo. Y en Ingeniería en Recursos Naturales Renovables participo en un ramo que se llama Administración General y tiene que ver más con economía. Entonces participamos ayudando o colaborando con los estudiantes para que puedan desarrollar
las áreas de interés del ramo como tal. Entonces, al final los ayudantes son colaboradores del profe, pero que siguen siendo estudiantes en su mayoría. Súper. ¿Y eso cómo uno llega a ser ayudante? ¿Cómo uno llega a ser ayudante? Muchas ganas, mucha motivación y muchas ganas de ayudar a los estudiantes. O sea, para mí un ayudante, lo primero que debe pensar es por qué quiere ser ayudante, y si la respuesta no es por el futuro, o sea, por los próximos estudiantes, tiene que replantearlo o no, porque ese es el pie fundamental. Yo no conozco ningún ayudante que no haga esa ayudantía porque le gusta mucho ayudar, acompañar, colaborar con los chiquillos. Pero lo escogen. Sí, Así. sí, tienes que tener, hay como normas que son de notas, por ejemplo, tienes que ser un buen estudiante, tienes que tener ciertas características como de notas, por así decir, vocación, yo creo que es súper importante, y trabajar harto con el profe, porque a lo largo uno va acompañando al profesor también durante todo el año. Súper. Mira, nos hicieron dos preguntas que están más o menos relacionadas y es ¿cuál es el campo laboral de ingeniería en recursos? Y además, si es que hay alguna dificultad en ejercer esta carrera en el extranjero. Ya, lo del extranjero no estoy tan seguro como me gustaría, pero hasta donde yo entiendo no debería haber inconvenientes porque la gestión de un territorio es prácticamente universal. En cuanto al trabajo, al campo laboral, es súper diverso. Y aquí es imposible separar, no, es imposible no hacer comparación. Si en agronomía yo he dicho muchas veces que hay caminos establecidos, áreas determinadas y hay casi que rutas, en recursos es un campo más abierto. Es un campo donde se va haciendo el camino una vez vas andando. Entonces, yo conozco, como les decía en un principio, compañeros que estudiaron y que trabajan en un ministerio, donde antes no existía un espacio para un recursero, y hoy día es, mm, por lo menos, impensado no tener uno, al menos, o no tener muchos. Entonces uno va entendiendo que la carrera de recursos se va armando un camino, va desarrollando áreas que son completamente innovadoras al sistema actual. Ya no solo se enfrentan los problemas como se enfrentaban antes, sino que hay que establecer nuevas soluciones para poder responder a los problemas de manera distinta. Y eso yo creo que es una descripción muy, muy acertada de los recursos. Súper. Y otra duda más. ¿Hay que leer mucho en la carrera? Sí, siempre. ¿En las Es un dos? nivel, sí, en las dos, obvio, o sea, y de todo. Yo te puedo decir que desde suelo, que me tocó leer libros de todos los tipos, y cuando tomé el ramo de recursos, que era el ramo de vinculación territorial, yo dije, bueno, esto va a ser pura práctica. No, para nada, había que entender también como los fundamentos de esto. Si al final todo lo teórico tiene una parte práctica para nosotros, pero no son separables, o sea, no podéis solo hacer la parte práctica y olvidarte lo teórico. Tienes que entender siempre los sistemas desde la base, y eso es fundamental. Así que sí, leemos mucho. No tanto quizás como carrera más humanista, pero sí hay que leer mucho. Ya, y ahora dos preguntas que son más ligadas al área de vida universitaria. Y es que ¿Ya? si se celebra el Día del Ingeniero Agrónomo. Y la otra es que si se pueden practicar deportes en la universidad. La primera sí existe el Día del Ingeniero Agrónomo y estoy esperando que sea ese día porque es la primera vez que voy a poder celebrarlo como tal. Tenemos un colegio de ingeniero agrónomo, por supuesto. Y la segunda tiene que ser, la respuesta, sé que me gustaría decir con más limitaciones, pero no, en la facultad se desarrollan mucho los deportes. O sea, las selecciones es algo que es constante. Nosotros tenemos un horario asignado que fue desarrollado para establecer deporte, y el horario deportivo, de hecho, literalmente se llama horario deportivo. Y es donde uno puede practicar diferentes deportes en las selecciones, puede practicar fútbol, rugby, vóley, básquet. Me quedo corto probablemente, se me olvidan por el volumen, pero tenemos las instalaciones, tenemos el espacio y tenemos la oportunidad por tiempo de ir practicando diferentes deportes. Entonces, para ambas carreras de la facultad existe esta oportunidad de desarrollar los deportes y lo digo desde un nivel más eh, como elección practicar el deporte y otro más como competitivo, porque además están las selecciones. Súper. Y entre agro y recursos, ¿cuál carrera es más teórica? No podría responder eso. Yo creo que ambas son muy teóricas y muy prácticas, más prácticas que teóricas, pero no podría decir si una es más teórica que la otra.
yo creo que tiene que ver con cómo lo veo yo, pero no podría entender a una carrera sin lo teórico y lo práctico muy unido. Y cuando me refiero a muy unido es que en realidad ningún ejemplo de segundo, tercer, cuarto, quinto año no tiene que ver con una realidad. Entonces, quizás los primeros años son más teóricos, todos los ramos tienen mucha parte teórica, pero no son muy prácticos, entonces no te podría decir o no les podría decir a quienes nos escuchan que esto tiene que ver con solo teoría o solo práctica. Se necesita una a la otra. Súper. Bueno, mira, para recordar nuevamente de qué carrera estamos hablando de las carreras de la Facultad de Ciencia Agronómica, que son dos, Ingeniería en Agronomía y Ingeniería en Recursos Naturales y Renovables. También nos llega una duda que no sé si tú la sepas también, es sobre las becas internas que tiene tu facultad. Ya, hasta donde yo entiendo, la facultad se administra con las mismas becas que tiene la universidad. Eso es lo que yo comprendo hasta el momento. Pero becas de fotocopia, de alimentación, Sé que ¿tienen? existen, pero no te podría como responder tan específico. Yo sé que existe la beca de fotocopia, sé que existen las becas de alimentación y todo eso lo voy conociendo un poco desde la experiencia, pero no te podría decir ni monto ni cuántos son los cupos. No me acuerdo mucho de eso ahora. Súper. Ya. Vamos a ir cerrando ya esta charla porque no nos Ya. han llegado más dudas. Nos preguntaron acerca del puntaje de corte y del campo laboral. Que tal vez puedo hablar como nuevamente del campo laboral para reforzarlo a la gente que se perdió esa parte. Perfecto. Ya. Súper. El campo laboral en agronomía es súper variado. Si nosotros nos dedicamos solo a analizar los departamentos que existen departamentos de suelo, de ingeniería de suelo, de producción agrícola, producción animal, sanidad vegetal, eh, medio ambiente, agroindustria y enología, siempre se me olvida uno. Bueno, como son muy variados, tú puedes encontrar un agrónomo que trabaja en la piscicultura, en la producción de peces, como puedes encontrar un agrónomo que trabaja en evaluar riego, por ejemplo, o sistemas de riego, tecnología asociada a los riegos. Pueden encontrar agrónomos que trabajan en laboratorios de virus, como pueden encontrar agrónomos que trabajan en producciones frutales. ¿Todos siempre están relacionados? Sí, siempre están relacionados porque es la naturaleza, pero no podría decir que existe un campo que sea estricto, que todos los agrónomos hagamos lo mismo. Sin embargo, siempre hay áreas que son quizás un poco más recurrentes. Por ejemplo, es más reconocido, por supuesto, un enólogo que se dedica a la cata de vino, que quizás un agrónomo que se dedica a la producción de forraje. Pero que existen, o sea, conviven constantemente todos, pero es muy diverso el campo y tiene que ver mucho con lo que tú quieras desarrollar. Como les decía en algún punto, tiene que ver con lo que desarrollas en la universidad, a cómo te vas formando. Y eso siempre va a depender de tus propios intereses. Pero existe espacio para todo. Súper. Ahora nos llegaron más preguntas. Y nos Genial. preguntaron si es que la práctica la escoges tú o la universidad te la designa. Ya, como existen muchas prácticas, voy a pensar que es la profesional. Existen diferentes formas. Yo, por ejemplo, fui con mi mochila y a tocar la puerta de Procesal de PIC, porque yo quería hacer eso. Y fui y lo hice, y bueno, en realidad uno va y dice, oye, mira, soy estudiante de esta facultad, me gustaría hacer la práctica, genera los papeles, que son la vinculación que existe, de la responsabilidad compartida entre la facultad y el lugar donde uno hace la práctica, o muchas veces lo que uno hace es preguntarle a un profe, oiga, profe, ¿sabe qué? Me gustaría hacer la práctica con relación a esto. Y ahí es donde uno se acerca muchas veces a los lugares de las prácticas. Existen muchos tipos de lugares a donde uno puede acercarse, pero yo por lo menos no conozco a nadie en agronomía que no haya hecho su práctica porque no había dónde hacerlo. Siempre hay un lugar donde uno puede asistir. Nos preguntan una pregunta polémica, que Ya, es si acaso hay muchos paros en Antumapu. mira, la pregunta no sé si es tan polémica, yo creo que tiene que ver con las generaciones. Las generaciones son distintas una de otra y recordar que es una carrera que tiene un ingreso de 140, los recursos son 60, más o menos, son 200 personas que van renovando todos los años la carrera. Decir que no existen los paros también sería mentir,
pero tienen que ver necesariamente con las convicciones. Yo alguna vez en la carrera estuve en un paro que era por problemas internos, estuve en un paro que era nacional, pero mi comparación es que yo venía de una carrera mucho más polémica, por así decir, donde el 2011 yo entré a clases eh, en marzo y en abril se tomaron la universidad y no eran todos por ir a Chile. Entonces, como súper relativo a las generaciones. Eh, y las decisiones siempre son tomadas por los estudiantes. Entonces, siempre las convicciones son las que se escuchan y son los espacios de diálogo los que establecen esta necesidad de a veces parar, reflexionar sobre un punto y seguir. Yo creo que si existen, sí existen, obviamente no puedo negarlo, pero tienen que ver con cómo uno los enfrenta. Yo he estado en paros donde hemos hecho clases, y aunque suene súper contradictorio, paros con clases, porque el paro no tiene que ver con las clases muchas veces, tiene que ver con un contexto. Entonces, he estado en paros donde se han hecho clases, he estado en paros donde hemos hecho clases como alumnos, como estudiantes, para compartir, para poder no dejar de lado el estudio y seguir avanzando. Entonces, siempre va a tener que ver con la convicción que se establece y el desarrollo de las temáticas en particular. Tú dijiste algo que es muy importante recalcar, que es el hecho de que las decisiones de irse o no a paro siempre se toman entre todos los estudiantes. Siempre hay votaciones donde todos opinan y además de eso, de que siempre las clases después se reprograman. No es como que vayas a perder el año. Siempre todo se reprograma y siempre se toma la opinión de todos para poder irse o no a paro. Bueno, ya te dije que íbamos cerrando porque más o menos ya estamos en la hora, pero ¿Ya? vamos a escoger una última pregunta antes de finalizar y nos preguntan si es que hay algún cambio en la malla para el 2021. ¿Tú sabrías? Uf. Sé que las mallas de ambas carreras siempre se están evaluando y yo sé que el próximo cambio debería ocurrir en agro, pero está un poquito alejado de eso en el último tiempo. Yo sé que el cambio se viene pronto, no sé si 2021, no estoy tan seguro, pero sí o sí se viene el cambio primero en agro y después debería reevaluarse el recurso. Como son carreras que están acreditadas por cierta cantidad de tiempo, siempre hay que establecer esta renovación, lo que es bueno. Y ahí tengo que decir también súper franco que una carrera que no ha cambiado mucho tiempo, hay que pensar por qué no ha cambiado en tanto tiempo. En cambio, las carreras que van siendo un poquito más dinámicas, manteniendo la esencia, son las que más logran adaptarse a las circunstancias y a la época. Súper. Ya, bueno, muchas gracias Javier por acompañarnos. Antes de finalizar, les recordamos a todos que esta charla va a quedar guardada en Instagram TV. Y además de eso, que para preguntas generales como son puntajes de cortes, ponderaciones, aranceles, todo eso lo pueden revisar en nuestro sitio web que es futuromechon.cl. Ahí van a encontrar toda esa información de todas las carreras. Eso. Muchas gracias a todos. Javier, ¿quiere algo más decir antes de despedirnos? Que los esperamos con los brazos abiertos en la facultad, que nos estamos preparando para todo lo que pueda venir en adelante y que ojalá que se animen, ojalá que vayan conociendo que lo importante no son necesariamente los 5 años que se estudian, sino que lo que hay que trabajar después. Y ojalá siempre hacer lo que a uno le guste. Así que eso, chicos, chicas, los invito a que vayan conociendo más, los invito a que este haya sido el primer acercamiento. Yo creo que van a haber más instancias y que van a ir conociendo. Los invito a ver los videos de la facultad, que están muy buenos. Y eso, que lo pasen bien, que estén bien y que se cuiden mucho. Súper. Y el jueves tenemos nueva charla. Atento a nuestra publicación porque ahí vamos a decir cuál es. Muchas gracias, Javier, que estés muy bien. Chao, nos vemos, que estén Chao. bien.